El Evangelio para esta ocasión, según Juan, capítulo 20, comenzando a leer en el verso 19. Dice así el Evangelio para esta ocasión. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar de los discípulos, se encontraban por miedo a los judíos. Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron de ver al Señor. Jesús entonces dijo otra vez: paz a vosotros. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Y después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, estos les serán perdonados, y a quienes les retengáis los pecados, estos les son retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo sus manos y la señal en los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás: acércate aquí, acerca tu dedo, mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Aleluya, Señor, ¿a quién iremos? Tú vienes para bendecir. Aleluya, 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 aleluya. Tú vienes para bendecir. Aleluya, 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 aleluya. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. El último versículo se me olvidó de leerlo, pero pueden sentarse y se lo leo ahora. Dice así: hay muchas otras señales que hizo también Jesús en presencia de los discípulos. Estas no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Amén. Y así sea esto para con todos nosotros. Grato es recordar la historia o contar la historia. Recuerdan, ese es el título de uno de los himnos de la tradición del culto cristiano. Del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Y diría así: me agrada repetirla, pues sé que es la verdad, y nada satisface cuan ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será exaltar la historia de Cristo y de su amor. Cada
cada vez que las canto me recuerdo de mi niñez y cómo se cantaba ese tipo de cántico, y con esos cánticos uno se crió, y así también llegó la fe a nuestras vidas y ese creer, ¿verdad? En Dios, en esa espiritualidad que compartíamos en la iglesia, en la palabra que compartíamos, en la manera en que nos criamos. Por eso les digo a ustedes, el tipo de hospitalidad que he recibido aquí con ustedes ya un año y unos cuantos meses, ¿verdad? Pues me recuerda mucho cuando era pequeño, y también mis años cuando estuve en Juan Domingo, que está aquí, unos cuantos de allá también, y eso yo nunca he dejado de hablar de Juan Domingo, ¿verdad? Fue mi primera congregación como pastor, ¿verdad? Y siempre les tengo en el alma, ¿no? Así que ese contar de la historia, ese compartir de la palabra de Dios, es lo que ha traído la fe a muchos de nosotros, ¿verdad? Que se conjuga con ese Espíritu de Dios que nos hace vivir en su amor, en ese amor que Cristo nos mostró, principalmente en la cruz y ahora en la resurrección, ¿verdad? Ese gozo que hace real la promesa de esa vida abundante desde aquí y desde ahora, y la promesa de vida eterna también para con nosotros. Así que así también les tengo que decir que les cuento, ¿verdad? Que las primeras comunidades de fe hacían eso. Ellos recogían lo que se llamaba el querigma. El querigma es una palabra, ¿verdad? Un poquito de domingo, ¿verdad? Pero se la explico, ¿verdad? El querigma es, si podemos tratar de resumirlo en pocas palabras, es como la emisión de un anuncio o la emisión de la buena noticia de parte de Dios para con el pueblo, y esa nueva noticia está centrada en Cristo y está centrada en la cruz y en la resurrección. Es una buena nueva de salvación, es una buena nueva de perdón, es una buena nueva de paz. Y eso es lo que compartimos en esa hospitalidad, en ese amor que compartimos de Dios unos por los otros. Nos cuidamos, nos aconsejamos, nos vemos como hermanos, como familia, ¿verdad? Nos tratamos de esa manera, ¿verdad? Así que las comunidades de fe o de esa iglesia primitiva también hacían eso. A través de ese mensaje lo cogían y lo ponían en himnos, y muchos de esos himnos vinieron a ser escritos y están en las escrituras. Pablo, por ejemplo, cuando habla ese que cantamos mucho a los filipenses, ¿verdad? Que dice, Cristo se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿verdad? Y sigue ese cántico, es un cántico, ese es un himno que luego Pablo lo escribe, ¿verdad? Y en una de sus cartas, y sigue diciendo, y Dios le exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla de los cielos y en la tierra se doble ante Jesucristo, ante el Señor, ¿verdad? Entonces ese tema del Señor es excéntrico en esto de lo que llamamos querigma, el anuncio o la proclamación de la buena nueva de Dios. Era en parte, Jesús es el Señor, ¿verdad? Y como decíamos la semana pasada, cuando vimos el pasaje en Lucas, que se menciona el Señor Jesús, es otra manera de decir Jesús es el Señor. Y vemos cómo ese cántico que acabamos de citar en el himno que escribe Pablo en la carta a los filipenses, ¿verdad? Pues trata de que es Dios mismo, porque Jesús, siendo de la misma esencia, no estimó y se hizo, ¿verdad?, como uno de nosotros. Se encarnó, Dios se encarnó en Cristo, Dios se reveló en Cristo, y Dios vino a visitarnos a nosotros en Cristo, ¿verdad? Tomó forma de hombre, ¿verdad? Y llegó hasta morir por nosotros, por nuestro perdón, por nuestra paz, por reconciliarnos para con Dios, ¿verdad? Entonces vemos cómo esa iglesia primitiva también cantaba, y en esos cánticos también se hacía esa proclamación de esa buena nueva. Y entonces ahí están los propósitos de redención, de reconciliación de Dios en su Hijo. Jesucristo, vemos el carácter, la voluntad, la actividad y la manifestación de Dios, ¿verdad? Que de esa gracia y ese amor que nos libera, que nos sana,
que nos perdona, que nos llena de su bondad y de su compasión, que compartimos los unos con los otros y estamos llamados también a compartirlos por ese soplo del Espíritu Santo con el mundo alrededor, ¿verdad? O con la comisión que vimos en Mateo o en Lucas, ¿verdad? Y en Marcos también, en otras partes del Evangelio, esos envíos que se hacen, ¿verdad? Para el pueblo de Dios que comparta esa buena nueva hasta el fin, hasta lo último de la tierra. Esa gran historia de Cristo, de su amor, de su muerte, de su resurrección por nosotros, esa nuestra salvación es también ese llamado al arrepentimiento, el salir de las dudas, el salir de las tinieblas, de las mentiras, de las confusiones, de las imposiciones que a veces vivimos en el mundo de hoy, ¿verdad? Como ese llamado a esa fe de arrepentimiento y esa fe en la buena nueva, ¿verdad? En Cristo Jesús como el Señor, es lo que nos va a ayudar también a resistir hasta vencer controles, dominios, amenazas, violencia, el mal o en estos momentos la guerra, ¿verdad? Hay algunos que dicen, pues, ¿por qué no se acaban de involucrar las demás naciones y le meten mano a todo ese ejército y ponen allá soldados para defender a los ucranianos y se expande más la guerra, ¿verdad? Y podría ser una tercera guerra mundial y podríamos acabar con la humanidad, con lo que está ahora, sabiendo que el armamentismo es tan fuerte que hay muchas bombas nucleares que están sin explotar, ¿verdad? Entonces decía, wow, cogerlo con calma, ¿verdad? Así se va a resolver. Claro que es una tragedia tan grande. Claro que a veces uno hasta no duerme cuando ve las imágenes tan desastrosas, ¿verdad? Pero ¿será la guerra la solución? ¿La guerra nos va a llevar realmente a la paz? ¿Más guerra nos va a llevar a la paz? ¿Más violencia nos llevará a la paz? Entonces uno se puede preguntar, ¿verdad? ¿Cuán importante o cuán preciso, cuán necesario se hace el que nosotros sigamos compartiendo esta bella historia de ese favor de Dios en Cristo, de Cristo y de su amor? Y cómo el amor va a vencer el mal, las tinieblas, la oscuridad, como lo demostró Jesús en la cruz. El confiar, el creer en la buena noticia, el ejercer, el dar seguimiento a la causa del reino, el recibir, el perseverar, creciendo, ejerciendo los dones, compartiendo los frutos, los carismas espirituales, el participar de esa palabra, de los medios de gracia, bautismo, santa comunión, la predicación de la palabra, el escudriñar, los círculos de oración como lo hacemos, como comunidad de fe. Eso es lo que nos ayuda a vivir ese espíritu de reconciliación, ¿verdad? Ahí el Espíritu Santo está soplando sobre nosotros cada vez que compartimos esos medios de gracia y nuestra fe sigue creciendo en amor, en propósito reconciliador y redentor que compartimos con el resto del mundo. El reino de Dios va creciendo aún sin que sepamos cómo, cuando nos sostenemos en fe que crece y que comparte el amor de Dios. Eso nos encamina a seguir contando entonces esa historia, ¿sí? Y a ser agentes de transformación en y por la paz que Dios quiere para con nosotros. Y aquí recordamos que en el Evangelio que acabamos de leer, 3 veces aparece Jesús diciendo, paz a vosotros. Dios hoy nos llama a un momento nuevo, dice el otro himno que hemos aprendido a cantar, ¿verdad? A caminar junto con su pueblo. Es hora de transformar lo que no da más, pero solo y aislados no hay nadie capaz, ¿verdad? Ven, entra a la rueda con todos. Dios nos llama, nos empodera en Jesucristo. En el testimonio y por el soplo del Espíritu nos da ese poder para ejercer los ministerios de reconciliación. Hoy vimos en Hechos, el libro de Hechos va a estar siendo la primera lectura durante esta Pascua. Se puede leer otros textos del Antiguo Testamento, pero nos dan a escoger
Vamos a estar escogiendo esos de Hechos para que ustedes vean entonces cómo por los hechos, en vez de los Hechos de los Apóstoles, hay algunos que dicen debió haberse llamado el libro Los Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que se está manifestando constantemente con los discípulos, como se puede también manifestar con nosotros. Y vemos que entonces no es Cristo, el Espíritu Santo le hace vivir, les otorga a ellos el empoderamiento en Cristo, esa fe en Cristo, para entonces uno ver cómo hasta la gente llegaba y le ponía las camillas para que cuando pasaran los apóstoles, ahí de la sombra nada más, o sea que ni tenían que tocarlo y ya la sombra nada más sanaba a esos enfermos y otras muchas actividades que se veían en Cristo. Entonces se empezaron a ver también en la comunidad de fe de los discípulos, en esa comunidad primitiva que contaba la historia, que proclamaba esa buena nueva de Dios. Así que en ese contar de la historia, en ese proclamar, en ese anuncio de la buena noticia de Dios, nosotros no solamente crecemos, esa fe crece y opera en el amor, sino que todo el otro fruto del Espíritu Santo, la benignidad, la templanza, la misericordia, la compasión, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Surge para entonces compartir ese espíritu, y entonces eso ser de esperanza, y eso es acercarnos y acercar ese reino a todo otro ser humano, a toda otra comunidad hasta el fin de la tierra. Qué grata noticia es que Jesús que nos muestra su paz y que compartamos esa su paz con la historia humana. Qué grato es crecer y confiar que Dios está con nosotros hasta el fin del mundo, reconciliando al mundo consigo mismo, como diría Pablo también en sus cartas. Qué grato es que Dios nos llame, nos empodere, nos envíe a reconciliar, a compartir su paz, compartiendo ese apoyo, esa ayuda, esa intercesión de los unos por los otros, esa edificación mutua, de la cual también habla Pablo en las cartas, en Corintios y en otras más. Cómo entonces vivir esa fraternidad, ese mismo sentir en el amor de Dios y compartirlo con nuestros prójimos, especialmente los más necesitados o los más vulnerables alrededor. Cómo compartir esa solidaridad, que es más bien buscar la paz para todo ser humano, una paz integral, ¿verdad? Una paz completa, ¿verdad? De espíritu, alma y del cuerpo, de todo su ser. Contar la historia de la fe del pueblo de Dios, la historia de salvación, está tan íntimamente ligada a esa actividad redentora de Dios que se revela y se manifiesta en la persona de Cristo, centrada en esa muerte, en esa resurrección, como dijimos al principio. Los discípulos, ahora encerrados, han escuchado incluso a María Magdalena anunciando que había visto al Señor. Y no es hasta que entonces Él se le presenta que entonces ellos, cuando llega Tomás, le dice: hemos visto al Señor, ¿verdad? Pero al principio no le creyeron a las mujeres, según los otros evangelios, ¿verdad? Vemos también esa frase congruente, ¿verdad? Esta frase es congruente con lo que anunciábamos con el querigma en pequeño, que quiere decir Jesús es el Señor, ¿verdad? Ante la muerte de Jesús en la cruz, los discípulos no tenían ni estaban en paz, y por eso en parte vemos cómo Jesús insiste: paz a vosotros, paz a vosotros. ¿Y cuánto a veces nos hace falta eso, ¿verdad? Como una vez le conté al grupo de los miércoles que yo estaba en un momento en el seminario y tenía tantas cosas encima, estaba trabajando en la reforma, más tenía exámenes, más estaba ahí discerniendo si Dios me estaba llamando o no para ser pastor, ¿verdad? Y todas estas cosas. Ese día estaba, pues no sé, muy nervioso, pero dije: pues tengo que ir a la biblioteca porque tengo que estudiar, tengo examen esta tarde, ¿verdad? Tengo que terminar de repasar, ¿verdad? Y cuando llego allí, a un compañero por la espalda, nada más, se presenta, me toca nada más los hombros y me dice: Dios te bendiga. Yo sentí como que se me caía, o sea, como que
como que el cuerpo se me electrificó, más o menos, digo, no así, ¿verdad? Pero como que sentí como una paz de momento, o sea, como un descanso, lo sentí, ¿sí? Y eso fue nada más con saludo, Dios te bendiga. Todos los días la gente me dice Dios te bendiga, pero ese día en específico Dios quiso manifestarse para tranquilizarse, para decir, estoy contigo, tienes muchas cosas, pero continúa que yo voy a ir contigo, ¿verdad? Pues eso es lo que necesitaban estos discípulos, pero en este momento están aterrorizados, están paralizados por el miedo, porque van a correr, creen que van a correr la misma suerte de Jesús. Y entonces pues caen en duda, caen en confusión, caen en ansiedad, en desánimo, en desesperanza y en desasosiego. ¿No es acaso eso lo que nos da cuando nosotros vemos esas imágenes de la guerra? ¿O no es acaso eso nos da cuando vemos cómo en las calles a veces se asesina, ¿verdad? Prácticamente a personas? ¿No nos da también ese sentido de tristeza profunda, de desesperanza? ¿Cómo estamos viviendo, verdad? Así que nosotros también necesitamos esa palabra, Dios te bendiga, como me dijeron aquel, o esa otra palabra, paz a vosotros, ¿verdad? Como le dijo Jesús a los discípulos. Nos ha pasado a nosotros eso en distintas circunstancias de crisis de vida que estamos enfrentando, o no está pasándole eso a nuestros prójimos o a otras comunidades o en otros lugares, ¿verdad? Que viven en ese sentido de inseguridad, de pérdida de convicción, e incluso llegan hasta a la incredulidad y decir, ¿dónde está Dios? Dios no está, Dios no es, ¿verdad? Porque no lo sienten. No lo ven o se encuentran lejos de Él, ¿verdad? El miedo les hace dudar a Jesús como la autoridad y les hace dudar y no recuerdan o no pueden tener claro la autoridad de su palabra. No recuerdan en ese momento que durante 1 año, 2 años o 3 años estuvieron caminando con Jesús y cómo Él se manifestó en esa palabra y en esa obra compasiva, en esos portentos de sanación, de perdón, de misericordia. Cómo Dios en Cristo se manifestó para llevar paz al pueblo en necesidad, ¿verdad? Cuántos relatos de milagros, cuántas proclamaciones sobre las bienaventuranzas, sobre el reino, sobre el amor, sobre la misericordia, sobre el hacer justicia. Tal parecería que el miedo les hiciera dudar, como a veces nosotros pudiéramos caer en esa situación. Los anuncios, la enseñanza, la proclamación, el mandato, las exhortaciones de Jesús, como que no pueden recordarla o no pueden traerla en ese momento. Aun y cuando, como les había dicho al principio, Jesús ya María Magdalena les había dicho, he visto al Señor, pero todavía parece que eso no había sido suficiente, ¿verdad? Y aun y cuando durante el ministerio Jesús les había dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Aquí se están dejando vencer, ¿verdad? Por lo que está sucediendo los discípulos. Y que nos pasa a nosotros también en algunas ocasiones, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, no tenga miedo, creéis en Dios. Eso ya Jesús se lo había dicho en el capítulo 14 a los discípulos cuando le estaba diciendo, el Hijo del Hombre va a llegar un momento en que ya no me van a poder ver y a donde yo voy a ir no pueden ir ustedes. De momento, ¿verdad? Entonces pues ahí es que él tiene que volver a asegurarles, dice, mire, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Y lo que le dice incluso a Marta y María, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿verdad? Entonces, ya Jesús le estaba dando las claves a ellos, pero en el momento del impacto, ¿verdad? De que Jesús fue arrestado y que lo llevaran y que padeciera y que lo llevaran a la cruz, ya como que ellos dicen, espérate, esto es lo que es seguir a Cristo. Le cogen miedo, ¿verdad? Le cogen terror, ¿verdad? Y no recuerdan que ya Jesús dice, mira, esto ha de suceder, ¿verdad?
Pero no se olviden, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aunque esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces Jesús ya les había ido preparando y anunciando. Y entonces cuando ya por segunda y una tercera vez, cuando estaba Tomás, segunda vez para los primeros 11 que estaban, bueno, 10 porque ya Judas no estaba ahí con ellos, ¿verdad? Pues les dice paz a vosotros. Entonces eso ya lo dice la palabra, la leímos, ¿verdad? Que ellos se llenan de gozo al ver al Señor allí, ¿verdad? Y entonces pues le dicen a Tomás, hemos visto al Señor, ¿verdad? Y entonces pues está entonces esta escena en donde vuelven otra vez a puerta cerrada, que es curioso, ya ellos han reconocido al Señor, pero todavía no están tan sueltos, ¿verdad? Parece que todavía necesitaban algo más, ellos también. Así que uno se fija en Tomás, como dice, pues mira, este es el scapegoat. No, ellos todos estaban en la misma situación y a veces nosotros estamos en esa situación también. Qué importante que sigamos contando la historia para volver a la luz, volver a la correcta dirección, ¿verdad? Volver a ese clamor por esa nueva manifestación o unción fresca del Espíritu y de la palabra de Dios a nuestras vidas. Así que el miedo a correr el mismo destino le hace caer en incredulidad. Así que como entendemos, Tomás no es el único incrédulo, como acabo de decir. Todos los demás discípulos ante la aparición de Jesús han oído el anuncio y la proclamación de María a Magdalena, que había visto al Señor, ¿verdad? No es hasta entonces que Jesús entra en su encerrona, en la encerrona de ellos, a puertas cerradas, y los confronta, no con engaño ni con reproche, sino con las palabras paz a vosotros. No solamente entonces entendemos que no solamente es ver la señal de sus manos y sus pies, sino estar detrás de la historia, de la proclamación de la palabra, de que la paz de Dios ha venido y sigue viniendo a nosotros en Cristo Jesús. Que es esa gracia, en esa gracia de esa palabra, paz a vosotros, dada por Jesús, que les permite recordar, revisitar, recibir nuevamente esa enseñanza, esa proclamación ante Dios. Y van a recordar ellos cuando anteriormente Jesús les decía, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ¿verdad? Eso ya Jesús se lo había dicho y ahora lo pueden revisitar, ahora lo pueden recordar. Y ahora cuando Jesús le dice paz a vosotros, despiertan nuevamente a esa fe. Oíste que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Sí, y entonces en el 14:28 le dice, si me amarais y os rogaréis al Padre, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y yo los he dicho ahora, antes que suceda, para cuando suceda, creáis. Y entonces después, más en el 15, le dice, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Los invita a vivir en esa comunión del amor de Dios y compartirlo los unos con los otros. Tomás, no, siempre digo que Jesús lo invita. Se mete tu dedo, ¿verdad? Pero no vemos en la escena, no vemos el momento en que Él lo hace. Él lo invita a que haga eso. Mete tu dedo, mira, lo que viene a renglón seguido es que Él dice, Señor mío y Dios mío. O sea, que no tenemos ese momento en que dice, que diga que Tomás metió el dedo. O sea, no llegó ni a meter el dedo y ya se arrodilló diciendo, Señor mío y Dios mío. No le hacía falta eso. Ya con esa palabra, ya con esa misericordia que tuvo Dios para con él, con esa paz a vosotros, ya él estaba reconfortándose
reconstituyéndose, volviendo, ¿verdad?, a ese camino íntegro de esa paz y de ese amor de Dios, ¿verdad? Es importante que notemos que Jesús no lo humilla, ni lo reconviene, solamente le dice, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron, pero no debemos ver eso como una reconveniencia o como un regaño. Otra vez, es un trato compasivo, paz a vosotros, aunque él podría haberle dicho, pero oye, ustedes no se acuerdan todo lo que les dije en el camino y ahora están con miedo. No, él va y le dice, paz a vosotros, ¿verdad? Así que otra vez en ese amor, en esa palabra de esperanza, en esa palabra de paz, ¿verdad?, que compartimos los unos con los otros, que también podemos recibir ese soplo del Espíritu que nos reconcilia con Dios, nos reconcilia los unos con los otros y nos llama a reconciliar al mundo, a ser parte o partícipe de esa reconciliación que está haciendo Dios con todo el mundo, o que quiere hacer Dios con todo el mundo. Compartamos entonces con gran gozo esa buena noticia del Evangelio en Cristo, su perdón, su sanación, su consuelo, su misericordia, su restauración, su liberación. De Dios en Cristo, Jesús es el Señor. Que así sea y que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Amén.